Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Diputado, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, esta es la solución, se anuncia como uno de los factores. Hola Abel, muy buenas noches a ti y a tu auditorio, muchas gracias por el espacio. Pues mira, creo que es un buen intento, pero lo que en realidad sucede entre los policías y los juzgados cívicos es que hacen falta mecanismos para ellos, para verdaderamente determinar que efectivamente pues es una persona que está apartando lugares, es decir, los policías tienen que llevar algún objeto, algún instrumento de que efectivamente se están realizando estas conductas. Y lo preocupante o lo que yo no tengo claridad, mi estimado Abel, es el tema de cómo vamos a determinar efectivamente o cómo va a saber el juzgado cívico si esta persona le solicitó a una persona que se haya estacionado en el espacio público, que efectivamente le solicitó dinero. ¿Será solamente por el mero dicho o cómo será valorado por las autoridades? Porque ahí radica el problema. Yo puedo decir, mi estimado Abel, pues efectivamente esta persona me pidió tanto dinero, pero pues el problema es cómo cómo se va a llevar a cabo en un juzgado cívico esta problemática, o cómo lo va a valorar un juez cívico para determinar si efectivamente sucedió o no este hecho, ¿no? Entonces, pues de entrada, decir que pues el espacio público es espacio público, ¿no? Y justamente, pues bueno, celebro que hayan hecho esta parte, pero la realidad, lo que sí sucede abajo, lo que sucede y las problemáticas que tienen nuestros policías y los propios juzgados cívicos, te digo que es el saber si efectivamente sucedieron los hechos, cómo sucedieron, y pues tener, si va a ser el mero dicho de una persona, pues bueno, pues esperemos que así lo califique un juez cívico, ¿no? Claro, muy importante lo que menciona, diputado, porque podríamos pensar que serviría pues la denuncia organizada. Vemos que son colonias y calles completas las que están pues invadidas por los franeleros. Quizá pues los vecinos ya hartos y molestos podrían interponer estas querellas, estas denuncias, y podría ser un mecanismo más formal hacia esta sanción. Sin embargo, pues no deja de ser preocupante que pudiera haber casos en los cuales, sin que esta persona o el señalado esté cobrando, se le lleve ante el juzgado calificador o ante el juez cívico. Hay que revisar muy bien ese tema. Pero por otro lado, diputado, cuando hemos hecho reportajes sobre los franeleros, cuando se ha investigado sobre quiénes son, pues resulta que apenas son una pieza de una cadena, un eslabón de corrupción que incluso podría incluir a policías o a jefes de sector en tema económico o mercantil en las diferentes alcaldías. No solamente son personas que se ponen ahí, las dejan operar otras autoridades. Claro, también tendríamos que atacar de raíz el problema de la corrupción, porque pues justamente acabas de dar también con el punto esencial. Si no sancionamos a los mandos de sectores, porque un policía que pasa en su patrulla no actúa solo, actúa pues en razón de una orden que le dieron. Entonces, si no sancionamos a estos mandos o algún personal de alguna alcaldía o del propio gobierno de la ciudad que estén realizando cualquier acto de corrupción, siendo servidores públicos, pues también tendríamos ahí estaría, bueno, de entrada se estaría cometiendo un delito, ¿no? Pero tenemos que ver este problema de raíz, porque efectivamente, bien lo dices, ¿sabes? El problema a veces, esa cadenita inicia con otras personas que son servidores públicos y que permiten este tipo de actividades. Y hoy también podríamos ver mayor corrupción, porque ahora, pues bueno, con esta propuesta se dice que va a haber un arresto inconmutable de 36 horas. Entonces tenemos que también hacer esa supervisión para que efectivamente, si un servidor público comete un acto de esta naturaleza, pues sea sancionado conforme al Código Penal. Claro, y sobre todo también, diputado, revisar qué es lo que está pasando con estas actividades comerciales semifijas o que sí se permiten en las calles,
Estados, por ejemplo, como Puebla, pues hicieron algunas bahías donde quienes lavaban autos en vía pública sí tenían una autorización, no cobrar por estacionarse, pero me parece que todo el tema de la vía pública, pues desafortunadamente en muchos de los casos no tiene un orden. Así es, y creo que incluso tendríamos que hacer un padrón, ¿no? Porque si los vas a registrar ante la Secretaría del Trabajo, pues la Secretaría del Trabajo tendría que ser la encargada de tener ese padrón muy pulcro, con las personas que verdaderamente están utilizando y hacer también las supervisiones correspondientes. ¿Por qué? Pues porque, digo, entiendo que son 16 alcaldías, pero si queremos que este programa avance, pues se necesitan no solamente modificar la ley de cultura cívica, sino hacer una serie de políticas, como una política pública que permita que no haya un tema de corrupción, que no crezca el tema de corrupción, porque entonces ahora pues a quien le van a dar el dinero va a ser le van a seguir dando a los policías o a los servidores públicos que realizan este tipo de conductas, pero ahora va a ser mayor, porque hoy van por un arresto inconmutable de 36 horas. Y dos, claro, te digo, tener un padrón muy claro en donde la Secretaría del Trabajo pueda incluso sancionar de alguna forma, quitarle ese espacio en caso de ser reincidente y quitarle esa licencia temporal de empleo, pues porque no está haciendo o generando los lineamientos que se están buscando, ¿no? Claro, muy importante esto último que menciona. Podría entonces incrementar nada más el monto de la mordida para que los policías no estén molestando a los franeleros, que decíamos en muchos de los casos son un eslabón de la cadena de corrupción que permite precisamente esto, que alguien en la calle te cobre por estacionarte unos minutos o cierto periodo de tiempo. Importante el tema, diputado, ahí está. Sí, me parece que es relevante que se hable, que se hagan propuestas, pero como menciona usted, una propuesta de política integral que pues identifique el problema en concreto, en general, y después cada uno de los puntos vayan siendo resueltos. ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional en el Congreso? ¿Va a revisar esta iniciativa en cuanto se presente? ¿Es viable apoyarla, dado que es un tema pues social muy importante que se ha criticado por años y que nadie ha solucionado? Sí, efectivamente, mira, incluso te comento, yo soy el presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública en el Congreso de la ciudad, entonces seguramente estará en mi comisión esta iniciativa y pues por supuesto que velaremos primero por lo que le está pasando a los ciudadanos, si es viable, pero a lo mejor también nosotros proponemos adicionar algunas cosas que mejoren y te digo que se vuelva una política integral en donde pues no solamente sea esta reforma en la ley de cultura cívica, sino que establezcamos mecanismos en donde se pueda hacer esta supervisión de alguna forma y que al final del día quien sea el beneficiado de estas políticas sea el ciudadano, porque efectivamente, como tú bien ya lo dices, es un problema en esta ciudad cuando vas a un espectáculo público, cuando visitas o como dices, cuando vas a un establecimiento mercantil, entonces seguramente estaremos en ese análisis y te digo, yo como presidente de esta comisión estoy casi seguro que estará en poder de los integrantes y de un servidor de dicha comisión y pues estaremos analizando en pro de los ciudadanos. Pues estaremos atentos entonces al desarrollo de esta propuesta, de este anuncio de hoy, pero que se concretará en el Congreso local, porque en muchos casos son 20 pesos y la gente dice, bueno, lo pago para que no me rayen el coche porque no acepté o sí acepté, pero en espectáculos importantes o masivos se llega a cobrar hasta 300 o 400 pesos por cuidar el vehículo en la vía pública. Platicamos esta noche con Mario Sánchez, diputado local por el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Gracias, diputado. Muchas gracias, Abel, a ti y a tu auditorio y muy buenas noches. Buenas noches.